¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 7. Vamos a leer los primeros 6 versículos solamente. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Señor, te pido auxilio para este momento. Te pido que vos bendigas el mensaje que está contenido en tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas darme de tu gracia para hacerlo bien como corresponde, que sea con precisión y en poder del Espíritu Santo, que puedas convencernos de nuestros pecados y llevarnos a la cruz de Jesucristo. Que tu palabra haga aquello para lo cual vos la destinaste, que salve a los perdidos, que santifique a los que ya son cristianos, que pueda contribuir a su santidad, a su gozo, que pueda tu palabra hacer de nosotros cristianos de verdad, no de mentiras, cristianos que te aman y que aman a los demás, y que son humildes, y que llevan fruto, Dios mío, una vida justa. Encomiendo mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 7 es un capítulo famoso, ¿sí? Dado que existen conflictos en cuanto a las posturas de quién es la persona que Pablo describe en los versículos que no leímos hoy, del 7 al 25. Hay conflictos, ¿sí? Es un capítulo controversial. Esta persona que es descripta del versículo 27 al 25, ¿es un incrédulo? ¿Esa persona es salva o no es salva? ¿Es un cristiano inmaduro luchando con el pecado? ¿O es un cristiano que experimenta la lucha normal con el pecado en su santificación? Son las preguntas que surgen de eso. Y obviamente si el Señor no viene antes, esta parte será expuesta. Y a mí, mi parecer, es indispensable que vos puedas comprender bien esa parte. Es clave para vivir una vida cristiana piadosa, en paz y con un crecimiento, porque si se entiende mal, trae mucho dolor, trae falta de paz y un poco crecimiento real en santificación. ¿Está bien? No obstante, para poder entrar apropiadamente de los versículos 7 al 25, primero nos tenemos que topar con estos 6 y entender por qué estos 6 están puestos ahí.
nos va a ayudar como plataforma para entender el resto. El gran punto del versículo 1 al 6, de Romanos capítulo 7, es la ley mosaica. La ley mosaica me refiero a la ley de Moisés, a la ley que Dios dio a través de su profeta Moisés al pueblo de Israel. Y el lugar que esta ley ocupa o no ocupa hoy en la vida de los cristianos. Ese es el gran punto. La ley y el lugar que ocupa o no ocupa en la vida de la iglesia cristiana hoy. Pablo ya en el capítulo 6, si me podés buscar Diego, versículo 14, en este capítulo ya había vinculado la libertad del dominio del pecado con la libertad del dominio de la ley. Ya lo había relacionado Pablo ahí. Si ustedes se fijan, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tendrá dominio de ustedes, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a dominar sobre ustedes porque la gracia, la ley, ya no domina sobre ustedes. Domina la gracia ahora, la ley ya no. Entonces ahí ya lo relacionó. Y de hecho hay muchos paralelos interesantes. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, hacerlo esto con la pantalla va a ser difícil. Pero si ustedes se fijan ahí en sus Biblias, hay muchos paralelos interesantes en Romanos 6 y Romanos 7. Romanos 6 habla de la liberación del pecado. Fuimos libres del pecado en virtud de la obra de Cristo en la cruz. Y Romanos 7 nos habla que fuimos liberados de la ley. Así como morimos al pecado en el capítulo 6, versículo 2, ahora morimos también a la ley, capítulo 7, versículo 4. Así que gracias a nuestra unión con Cristo, morimos al pecado porque participamos de la muerte de Cristo en un sentido. Romanos capítulo 6, versículo 3. Pero también ahora morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Capítulo 7, versículo 4. Así como hemos sido justificados y librados del pecado, capítulo 6, versículo 7 y 18, también hemos sido librados de la ley. 7, capítulo 6, versículo 6. Y así como hemos compartido la resurrección de Cristo, igualmente pertenecemos a aquel que fue levantado entre los muertos. Así como ahora vivimos una nueva vida, como decía el capítulo 6, ahora servimos en novedad del Espíritu. Así como antes el fruto que cosechábamos en el capítulo 6 llevaba la santidad, de la misma manera ahora llevamos fruto para Dios. Y les pido que hagan ese ejercicio en casa. Y ahora, ¿no? Y estar viendo que hay una dulce melodía entre lo que Pablo está hablando. Capítulo 5 fuimos libres de la culpa, del pecado, de la condenación. Capítulo 6 fuimos libres del dominio del pecado. Capítulo 7 ahora somos libres de la ley. Pero entonces, ¿en qué sentido es que somos libres de la ley? Estas preguntas tienen que venir a tu cabeza. ¿Cómo sucedió el hecho de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia? ¿Qué pasó? ¿Para qué propósito fuimos liberados de la servidumbre de la ley? ¿Qué quiso decir con que ya no estamos bajo la ley? ¿Está declarando Pablo que la ley ha sido anulada? ¿Podemos hacer lo que se nos antoja ahora que estamos en Cristo? Pero Pablo está diciendo esto, estamos libres de la ley. Esas palabras, cuando él iba en el capítulo 6, menciona y después sigue. Les habrá sonado a los hermanos de la iglesia de Roma como como un libertinaje. ¿Sí se acuerdan cuando vimos ya hace unos años, un año más o menos, el antinomianismo, antiley? Como estas personas que no quieren saber nada con la ley y la rechazan y dicen, bueno, ahora en Cristo somos libres de la ley, podemos hacer cuanto querramos, podemos pecar todo lo que queremos, total, ya estamos perdonados por Dios. Sabemos que los que piensan así aún no nacieron de nuevo, porque Cristo nos liberó del pecado, no para vivir como querramos, sino que ahora podemos vivir para la gloria de Dios, porque sus mandamientos no nos son gravosos y nos deleitamos en su ley. Pero lo que Pablo dijo pudo haber sonado como libertinaje. Y el punto es que no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia. Estamos bajo el yugo de Cristo ahora. El yugo pesado de la ley fue quitado de nosotros y ahora tenemos el yugo de Cristo. Los cristianos sí estamos sujetos a Cristo,
a Cristo. A veces escuchamos personas que dicen, no hables tanto de la gracia. No prediquen tanto de la gracia porque eso va a servir para que la gente lo tome como una excusa para pecar. No. Si esta gracia es tan preciosa, si esta gracia transforma la vida, si es tan sublime, si esta gracia me lleva a estar en comunión con Jesucristo, déjenme ser santo. Déjenme beber de esta gracia. Así es el pensamiento, es la actitud de todo hijo de Dios, todo hijo de Dios genuino. No que simplemente tiene un cartel de que va a la iglesia, sino alguien que realmente ha sido transformado. El punto que Pablo quiere enfatizar acá, en los primeros versículos de Romanos 7, es que la justificación, como cantábamos recién, declarados justos soy ante los ojos de Dios. La justificación no se da por medio de la obediencia a la ley, este es el gran punto, sino exclusivamente por la gracia y misericordia de Dios. Esto es lo que van a ver. El mensaje central de este pasaje es que en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz y de nuestra unión con Cristo, hemos sido librados del dominio de la ley y ahora podemos finalmente, antes no podíamos, ahora sí podemos, vivir vidas fructíferas para Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta acá fue la introducción y ahora comencemos. La primera parte la titulé La base y la ilustración, los primeros 3 versículos que leímos. La base y la ilustración. Una ley solo domina en vida. ¿Sí? Vamos a leer versículo 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y simplemente lo que está haciendo Pablo acá en estos versículos que parecen medios extraños, es establecer una base para luego en el versículo 4 dar una aplicación. Pablo les está hablando a los hermanos de la iglesia de Roma, a los judíos que conocían la ley, y también a los gentiles que también conocían la ley porque era lo que se predicaba en la iglesia cristiana de aquel entonces, se predicaba el Antiguo Testamento. Todos conocían la ley y les hablaba a ellos. Algunos de estas personas no terminaban de comprender, no les terminaba de cerrar cómo esto de la salvación es gratis. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la salvación sea solamente por la gracia de Dios y nosotros no tengamos que cumplir y obedecer la ley de Moisés para ser salvos? Después en casa lean Romanos capítulo 3, versículo 19 al 28. La salvación es solamente por gracia de Dios y se obtiene por la fe, sin obras. Las religiones de este mundo dicen que la salvación es por obras. Hace esto y vas a ir al cielo. El catolicismo romano mejora un poco, pero sigue siendo equivocado. Dice, bueno, es gracia, la fe más obras. Pero la palabra de Dios enseña que es solamente gracia por medio de la fe, sin obras. ¿Sí? Yo no hago obras para salvarme. Es solo por la gracia, por mi fe depositada en Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar. ¿Entienden la diferencia? Pero bueno, hay personas que no entendían esto en la iglesia de Roma. Como hay también personas entre nosotros que quizás no lo pueden comprender. ¿Cómo puede ser que lo más preciado que hay en la vida, que es la salvación, a mí me la den gratis? Yo trabajé toda mi vida por lo que quise conseguir. Me enseñaron que era nada en la vida, me lo regalaban, y es cierto, pero de repente lo más hermoso es gratuito y no puedes hacer nada para obtenerlo. Solamente arrepentirte de tus pecados y creer en lo que Cristo hizo. Y no lo podían entender. Y entonces Él quiere hablarles a los corazones de ellos, por eso le dice, hermanos míos. Y Él da esta base y da solamente una ilustración, esta de qué pasa con la mujer que se separa o no se separa, etc. Y es simplemente una ilustración lo que está dando.
Es simplemente una ilustración. Hay algunos peligros, ¿sí? Y me gustaría mencionarlos, en los cuales existe interpretar mal estos 3 versículos. Algunas personas quieren espiritualizar estos 3 versículos, buscan hacer de esto lo que se llama una alegoría, ¿sí? Tratar de espiritualizar cada detalle del versículo y buscar mandamientos en estos versículos, ¿sí? Para que se dé una idea. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Marta, Él va a resucitar a Lázaro? ¿Se acuerdan allá en Juan? Y Él dice, Marta, saca la piedra, y el Señor resucita a Lázaro. Entonces, lo que a veces pasa, bueno, Marta sacó la piedra y el Señor obró, entonces nosotros tenemos que sacar las piedras que hay en nuestra vida para que el Señor obre. No, eso está mal. Eso es buscar alegorizar algo que no está alegorizado. Es buscar hacer cosas espirituales en detalles que la palabra de Dios no enseña. Y hablando de Romanos capítulo 7, algunos quieren decir que el esposo antiguo es la ley y el esposo nuevo es Cristo. Y el esposo antiguo se tiene que morir para que nosotros nos casemos con Cristo. Y no, porque si ustedes notan, cuando leen el versículo que hemos leído, que los que morimos a la ley, ¿quiénes son? Somos nosotros. No es que se muere la ley, nosotros nos morimos a la ley. Somos declarados muertos ante ella. ¿Sí? Entonces no puede entrar esa alegorización. Y otros también lo que hacen, usan este texto como para dar mandamientos a la iglesia y decir que un creyente no se puede casar de nuevo bajo ninguna condición salvo la viudez. Y usan este pasaje, ¿no? Solo cuando queda viuda la mujer o el hombre puede volverse a casar. Cuando en la Escritura, en la palabra de Dios claramente enseña que bajo ciertas circunstancias y ciertas condiciones el cristiano se puede volver a casar. ¿Sí? No es el punto de este pasaje, pero lo podemos hablar, pero no es el punto de lo que está hablando acá. Pablo lo único que está haciendo, lo único que está queriendo hacer es dar una ilustración. El énfasis del texto está en las palabras, si ustedes se fijan, enseñorea, sujeta, entre tanto, mientras vive. Lo que simplemente quiere hacer es decir que una persona está bajo el dominio de una ley mientras esta persona está con vida. ¿Sí? Una persona está bajo el dominio de una ley mientras la persona vive. Claramente, si la persona está muerta, ya no está más bajo esa ley. ¿Sí? Si ustedes, los hermanos por ahí de más años, se acordarán cuando asesinaron al presidente Kennedy. ¿Sí? Su asesino, Harvey Oswald, él no fue condenado por la justicia norteamericana. ¿Por qué? Porque momentos después del asesinato de Kennedy vienen y lo matan a él. Entonces, él no es condenado simplemente porque había muerto. La ley ya no tenía dominio sobre él. ¿Entienden el punto de Pablo? ¿Entienden la ilustración? Y por esto ahora viene la aplicación. El Evangelio libera del dominio de la ley y nos pone bajo Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. De esta misma manera, dice Pablo, que les estuve hablando, les estuve dando esta ilustración para que entiendan. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. Este es el gran punto. De la misma forma que la muerte disuelve el vínculo legal matrimonial, la muerte disuelve nuestro vínculo legal de servidumbre con la ley. O sea, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, el creyente, hermano, hermana, no es libre de la ley en todo sentido. Solo en un sentido Pablo está hablando. Vamos a ver en qué sentido él está haciendo referencia. El creyente ama la ley de Dios. Dios, el mismo Dios, considera la dignidad de su propia persona al mismo nivel que el de su palabra. Entonces, si uno le da la espalda a la palabra de Dios, ¿a quién le está dando la espalda? A Dios mismo, así dice uno de nuestros profesores. Dios considera con la misma dignidad a su palabra que a su propia persona. Entonces, si alguien dice amar y disfrutar a Dios, ama y disfruta su ley, su palabra. ¿Sí?
observemos cómo se deleita un creyente en la ley de Dios. Por ejemplo, tomando el Salmo 119, para que se nos despejen las dudas. Versículo 1. Bienaventurados, esto habla de dichosos, plenos, felices. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 4. Vamos a seguir leyendo salteadito. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ven, me regocijaré. Tendré un gran gozo sobre ellos. Versículo 34. Dame tu entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Ven? Esto es lo que piensa un creyente de la ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y buena. Y el mismo Jesús habló de la autoridad divina de la palabra de Dios, de la ley y de su importancia. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar, o sea, esto significa para derogar, anular, cancelar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, también es necesario recordar o destacar entre nosotros que la obediencia a la ley en el Antiguo Testamento era un resultado de la salvación. Algunos piensan, bueno, ahora el Nuevo Testamento es por gracia, por medio de la fe, pero en el Antiguo Testamento la gente ganaba su salvación mediante sus buenas acciones, y eso es equivocado. La ley de Dios nunca fue un medio de salvación. Miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene poder únicamente en nosotros de condenarnos. ¿Sí? Como explicaba muy bien Mauro hoy, no tiene el poder de salvarnos. Y este es el punto por el cual Pablo nos quiere llevar. La ley no tiene ningún poder para redimirnos de ella misma. Entonces no somos libres en todo sentido de la ley, sino que somos libres ¿de qué cosa? De su condenación. De su condenación ahora que estamos en Cristo. Es decir, que sos libre, si estás en Cristo, de tener que cumplirla como un medio para salvarte. Y si no estás en Cristo también, no podés cumplir la ley como un medio para salvarte a vos mismo. ¿Sí? Es ineficaz en eso. Y aquí es donde es necesario hacer una distinción. Una cosa, y esto le pido que me presten atención, es considerar la ley de Dios como una expresión de su voluntad, de sus deseos, de lo que Él considera que es moralmente correcto, y eso está bien. Pero otra cosa es usar la ley con el pensamiento de tener un código de leyes a las cuales debo cumplir, para así poder ser salvo, para así poder tener la aprobación de Dios. Eso está mal. Y eso es a lo que Pablo está haciendo referencia en este capítulo 7. Hermanos de la iglesia de Roma, no se atengan a la ley de Dios para ser salvos. Porque no va a ser así. Porque ustedes murieron a la ley. Ustedes murieron a la ley. Ustedes murieron a la ley. Además, los líderes religiosos de aquella época y de la época del Señor, además de malinterpretar la Biblia y creer que por medio de cumplir la ley íbamos a ser salvos, además habían agregado mandamientos a la misma Biblia.
como pasa en los días de hoy. Miren lo que dice, y Jesús les reprendió por eso. Miren lo que dice Mateo 15:6. ¿Habéis qué cosa? Invalidado la ley por vuestra tradición. Terrible lo que habían hecho. El espíritu de la ley, el sentido original por el cual Dios había dado, había sido quebrantado por estos líderes religiosos. Y nosotros corremos ese riesgo hoy también. La ley para ellos y para muchos hoy se ha vuelto un yugo insoportable. Insoportable. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo complacer a este Dios que la Biblia dice que es santo, santo, santo? Que los ángeles vuelan alrededor de Él y se tapan por su santidad. Y estos ángeles que son moralmente puros se tapan. ¿Qué me queda a mí? Que tengo labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener su aprobación? Es un yugo insoportable. Pero ahora, a través de la obra de Cristo, los creyentes fuimos liberados de ese yugo para obtener en Cristo un yugo que es liviano. Un yugo que es liviano. Y gloria a Dios por eso. Miren lo que dice Mateo 11, 28 al 30. ¿Estás cansado de ese yugo insoportable? ¿De querer ganar tu salvación por tus buenas obras? ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es vengo cansado del trabajo, de mi prueba y Dios... No, está hablando de la fatiga que la ley había generado en esta gente. El Señor dice, vengan a mí, y yo le voy a dar descanso. Miren lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, sean moldeados a mi imagen, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí justamente está la aplicación. El versículo 4 es el punto central de todos estos versículos. El creyente ha muerto a la ley, por lo tanto está libre de su dominio y de su castigo. Y ahora puede por fin tener una relación correcta con Cristo. Y esto está en voz pasiva. O sea, nosotros fuimos hechos muertos a la ley, mostrando que esto ¿qué es? Una obra de Dios que hace en el creyente, no la haces vos. Dios hace que vos mueras a la ley cuando estás unido a Cristo. Entonces esto es para seguir destacando que es por gracia, es por gracia. Es solamente por gracia. Un regalo de Dios que no mereces, que yo no merezco. Esto fue, dice el versículo 4, mediante ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Dios quebrantó a Cristo para que vos puedas ser libre de la ley, de su condenación. El Hijo de Dios murió tomando tu lugar. Hoy cantábamos glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos unidos a Él. Por eso es que necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Cristiano, necesitas un Salvador. Si no estás en Cristo y no sos cristiano, necesitas un Salvador también. Necesitas un Salvador. Necesitas que alguien haga lo que vos no podés. Cuando vos venís a Cristo cargado de pecado, venís ante Él con humildad, con arrepentimiento. Venís con un boletín lleno de malas notas. Todo 2, rojo, insuficiente, regular, que significan todos tus pecados. Toda llegada tarde, todos faltazos. Pero cuando venís a Cristo, el Padre agarra ese boletín sucio, feo, y lo clava en la cruz de Cristo y castiga a Cristo por ese boletín malo. Pero no se queda ahí. Agarra el boletín de Cristo. ¿Y cómo es el boletín de Cristo? Todo 10, todo blanco, todo perfecto, ni una falta nunca. ¿Y qué hace con ese boletín? Te lo da a vos.
como si fuera tuyo, como si vos hubieras merecido esas notas. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Hay una canción que cantamos que dice, el coro, Cristo, viviste tú la vida que yo jamás pude vivir. Una vida de obediencia perfecta al Padre. ¿Y qué dice después? Sufriste tú la muerte que yo merecí sufrir. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Estás unido a Él. Estás unido a Él. Glorioso intercambio. Por lo tanto, como el creyente muere al pecado para poder vivir para Dios, según el capítulo 6, como vimos todo este año pasado, así también ahora el creyente ha muerto a la ley para poder unirse a Cristo. Capítulo 7. Ambas imágenes, la libertad del pecado, la libertad de la ley, describen la transferencia del creyente del viejo reino al nuevo reino. Mientras el pecado reina, Dios y la justicia no pueden hacerlo. Estás practicando el pecado, no tenés nada que ver con Dios. Él no puede reinar en tu vida. Pero mientras la ley reina también, tampoco puede reinar ni Cristo ni su Espíritu en vos. Te estás aferrando a tu conjunto de reglas para ser salvo, tampoco tenés nada que ver con Cristo. Necesitas ser humilde, despojarte de eso y venir ante sus pies. Con humildad, con dependencia absoluta de Él. Y es gracias a esta unión que ahora los creyentes tenemos con Cristo, es que podemos llevar fruto para Dios. Es decir, ¿qué cosa? Buenas obras para la gloria de Dios. Pero el cristiano no hace buenas obras para que Dios diga, bueno, te salvo. No. Una vez que el cristiano es salvo, como fruto de esa salvación, hace buenas obras. ¿Ven la diferencia? Miren lo que dice Efesios 2:8 al 10, como estuvimos viendo el domingo pasado. Porque por obra sois salvos. No, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. No viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Otra vez, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie le robe la gloria a Cristo. Versículo 10. Pero ahora somos hechura suya de Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Nuestro Señor exaltado, por medio del derramamiento de su Espíritu, capacita a todo creyente, no algunos sí, algunos no, a todo creyente para que dé fruto. Y el fruto se da básicamente en dos dimensiones: actitud y acción. Algunos simplemente se quedan en la actitud y otros se quedan en las acciones, parece. Pero son las dos cosas, actitud y acción. En sus actitudes tiene ahora en Cristo, como fruto de santificación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en cuanto a las acciones, da fruto. Jesucristo dijo, y este fruto no es que evangeliza y trae hermanos a la iglesia, no, que practica obras de justicia. Esto es cuando la Biblia habla de fruto. Miren lo que dice Juan 15, 1, 2. Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, porque no está unido a la vid realmente. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el objetivo de todo esto. Este es el objetivo. Pablo también oraba por los filipenses, Filipenses 1:11. Él oraba para que ellos sean llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, de la cruz, para gloria y alabanza de Dios. El mismo Pablo le escribe a Tito, que estaba pastoreando una obra, en Tito 3:8, y les dice, Tito, esto
Mira, lo que te voy a decir ahora estamos de acuerdo todos los creyentes contemporáneos. Por eso dice palabra fiel es esta. Esto es lo que quiere decir. Estamos todos de acuerdo. Ningún cristiano puede estar en desacuerdo con esto. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los hombres que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El fin de todo esto, de ser liberados de la ley, es llevar fruto para Dios. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Estamos bajo Cristo. Y el fin es que vos lleves fruto para Dios. Con tus acciones, con tus actitudes, con tu vida. La vida transformada, y ahí lo remarqué en el resumen que tienen, necesariamente llevará fruto para Dios, sí o sí. Nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a producir rasgos de carácter, pensamientos y acciones que serán para la gloria de Dios. La pregunta que te tenés que hacer, ¿podés ver fruto de Dios en tu vida? ¿Vos mismo podés ver fruto? Los que te rodean, ¿pueden ver fruto de Dios en tu vida? Hay fruto. Y no, ¿cómo me gustaría que hubiera? No, hay. Hay. De tal forma que el Señor pueda comer, como cuando se acercó a esa higuera y no había. Un cristiano sin fruto no es un cristiano genuino y no tiene parte en el reino de Dios. Y a veces cuando escuchamos esto, corremos el riesgo de inventar frutos artificiales. Poner peras, manzanas de plástico, como las que se compran en el chino, bueno, eso es todo por 2 pesos, ¿no? Y ponemos. Y no es algo que salió naturalmente, y yo lo pongo ahí. Naturalmente el fruto va a salir si estás en Cristo. Vos tenés que procurarte de permanecer ¿en quién? En Cristo. Y naturalmente ese fruto va a salir. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Vamos a continuar. Versículo 5 sigue esta idea, ¿no? De que fuimos liberados de la ley y estamos bajo Cristo, pero el versículo 5 tiene más luz. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y el punto acá es que la ley fracasó en derrotar el pecado en la carne. La carne domina con sus 3 poderes, ley, pecado y muerte. Y los 3 fueron vencidos solamente por Cristo en la cruz del Calvario. Ley, pecado y muerte, los 3 fueron vencidos. Muerte, capítulo 5, justificación, liberación del pecado, capítulo 6, y ahora la ley, capítulo 7. Solo por la obra de Cristo en la cruz. En la Biblia el término carne se usa en diferentes sentidos, ¿sí? Es neutral cuando se usa para describir el ser físico del hombre. Ahí es neutral. Por ejemplo, no es algo negativo. El Señor mismo se convirtió en el Dios encarnado. Según Juan 1:14, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Cristo vino en carne, no puede ser algo negativo esto, ¿sí? O por otro lado también, una de las marcas de que sos un genuino creyente es que vos vas a confesar que Cristo ha venido en carne. 1 Juan 4:2. ¿Ven? Entonces acá no es algo negativo. Pero cuando está la palabra carne y se hace referencia a la moralidad o a lo moral o a lo ético del hombre, siempre en la Biblia cuando veas carne y a una actitud o algo moral o algo ético, siempre se va a usar en sentido negativo. Siempre es con una connotación de maldad. Eso se puede ver en Romanos capítulo 8, Gálatas 5, ¿sí? La carne contra el espíritu, si se acuerdan. Y Efesios capítulo 2, como bien nos predicó Sergio, ¿sí? Que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y éramos gobernados en nuestra carne.
En cada uno de estos casos se refiere a la naturaleza humana perdida, a la persona no redimida y no regenerada, que puede operar únicamente en el área de la carne, la esfera natural y llena de pecado propia de toda la humanidad caída. Si no estás en Cristo, estás siendo gobernado por tu carne. A mí nadie me manda, dice la gente del mundo, sí, los gobierna su pecado a través de la carne. Antes de estar en Cristo, la dirección básica de toda persona es dirigida y controlada por su naturaleza pecaminosa. Y esto aclaro, a los que estamos en Cristo, el pecado a veces sigue teniendo una influencia y sigue atacándonos y seguimos luchando con él. Pero ahora que estamos en Cristo no es lo mismo que antes. Esto fundamentalmente de raíz ha sido tremendamente cambiado. Y ahora los cristianos no somos gobernados por la carne, sino que somos gobernados por la voluntad de Dios. ¿Sí? Una persona que sigue viviendo bajo el dominio de la carne no puede pertenecer a Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, 7 en adelante. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden tener la aprobación de Dios. Los que se manejan en la vida dominados por su pecado no pueden tener la aprobación de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 9? Mas vosotros, ustedes creyentes en Roma, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hace una salvedad acá. Y es terrible esta última parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No es de Él. Ahora bien, el punto del versículo 5 de capítulo 7 es demostrar brevemente, porque después Pablo lo va a volver a hacer, es demostrar brevemente el fracaso de la ley para salvar, para dar la victoria contra el pecado. La ley, ¿qué es lo que hace? Una de sus funciones, revela el pecado. Otra de sus funciones, denuncia al pecado y lo llama, ¿qué cosa? Pecado. Entonces, revela el pecado, llama al pecado pecado. Mentir está mal, ¿por qué? Porque la ley, la palabra de Dios lo dice. Entonces, si yo mentí, ahí me doy cuenta. Pero la ley además parece, por culpa del hombre y no de Dios, estimular a pecar. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. No solo la ley que no pudo derrotar el pecado, venciendo su dominio y condenación, sino que en un sentido lo estimula también. Una traducción más precisa de este versículo sería que cuando estábamos en la carne había pasiones que eran estimuladas por la ley. Sabemos que basta decir no hagas esto o no toques aquello para que uno ¿qué quiera hacer? Hacer esto y tocar aquello. ¿Sí? La atracción, la seducción de lo prohibido. ¿Ven la palabra que dice ahí obraban? Es una palabra que se usa en griego que significa operar con poder. La palabra energía o energizar viene de esta palabra obraban, en griego, ¿no? Todas las facultades del ser humano, sus miembros, sus ojos, sus pies, sus facultades, sus procesos mentales, sus talentos naturales, antes en la carne, mediante las pasiones que eran estimuladas por la ley, eran energizadas para llevar fruto para muerte. Y esto es lo que hacía, llevar pura y exclusivamente fruto para muerte. Muerte. Y no hace otra cosa que traer muerte. ¿Qué es esto de muerte? Separación de Dios. Muerte espiritual, como explicaba Carlitos hoy en la escuela. Muerte espiritual, separación de Él. Y después muerte eterna en el infierno. Era para lo único que servía y lo único que producía. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿estás intentando ganar la aprobación de Dios cumpliendo tu conjunto de reglas?
Lo que está bien y lo que está mal lo defino yo, y si cumplo esto, si vengo a la iglesia todos los domingos, si sirvo en esta área, si trato de manejarme así, si soy un laburante y no le hago mal a nadie, Dios me va a salvar. ¿Te estás aferrando a eso? Los conjuntos de reglas pueden variar para cada uno de ustedes. Somos especialistas en hacer eso. Ahora bien, ¿te estás aferrando a eso? Solo va a producir muerte en tu vida. Tenés que aferrarte a Cristo y solamente a Cristo para ser libres de esa ley. El siguiente versículo, Romanos 7:6, se titulé Vino nuevo en odres nuevos. Pero ahora estamos libres de la ley. Sigue el concepto del versículo 4. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos, presten atención a sirvamos, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el problema del liderazgo religioso de los tiempos bíblicos, Antiguo, Nuevo Testamento, el problema que ellos tenían, el peligro del cual hoy no estamos exentos nosotros, es que cometieron el terrible error de dejar de poner atención en el espíritu de la ley para ponerla en las letras de la ley, en las letritas, en los detalles. Dejaron de poner su atención en Dios, en que Dios se revelaba a través de la Escritura, para ponerse a hacer un montón de cosas que no tenían sentido de hacer. No hagas esto, no hagas aquello, pero ellos no conocían a Dios. ¿Cuántos hay así en estos tiempos? ¿Sí? Que están alejados de los que viven en la carne, pero ellos quieren ganar la aprobación de Dios, buscando los detalles y inventando mandamientos por momentos. Vamos a prestar atención durante un momento qué enseñaban los rabinos de aquella época acerca de la ley, para que ustedes entiendan qué tan importante era la ley para los judíos antiguos, y hoy también, que se había transformado la ley en un ídolo para ellos. La letra se había transformado en un ídolo para ellos. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, que era una colección, el Talmud, donde estaban todos los comentarios que los rabinos hacían de la Torá, de la ley de Dios, había un rabino que se llamaba Rabá y escribió, y miren lo que escribió para que ustedes vean. El Santísimo creó, algo que está mal, ¿no?, la inclinación del hombre hacia el mal, pero creó la Torá, la ley de Moisés, para vencerla. No, la ley fracasó en vencer el pecado. Pero ellos creían esto, ellos estaban seguros de eso. Esto demuestra cuán importante era la ley para ellos. Pero si ustedes se fijan en el versículo 6 hacia el final, Pablo no escogió el término ley, sino que escogió, ¿qué cosa? El término, al final, letra. Empleó ese término para demostrar que el intentar obedecer la letra sin el Espíritu de Cristo es algo que trae solo muerte y más muerte. Esto habla del error mortal de aquellos que intentaron y que intentan divorciar la ley, es decir, separar la letra del Espíritu. No se pueden separar, siempre van juntos, siempre van juntos. Algunos dicen del otro extremo, no estudie la Biblia porque la letra mata, como Mauro hablaba hoy. No, lo que mata es la ignorancia. No estudiar la Biblia, lo que mata es la ignorancia de no saber a qué hace referencia ese texto. No uses la Biblia o los textos para apoyar tus pretextos mal fundados. El estudio ferviente, diligente y profundo de la Biblia no mata. El intelectualismo bíblico no mata, sino que da vida. El Señor decía, escudriñen las Escrituras porque en ella está la vida. Justamente el texto ese que hacía referencia a Mauro hoy, habla de que la ley revela el pecado y nos condena. Entonces, como yo estoy convicto de mi pecado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a Cristo. La ley en un sentido sirve como un canal para llevarme a Cristo.
Pero si yo no sé el significado de ese texto porque no estudio, voy a volverme loco. Y volver loco a los demás. Es en espíritu y en verdad que los cristianos llevamos vidas que adoran a Dios. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? Cuando el Señor judío se encuentra con la samaritana. ¿Se acuerdan? Y ahí la confronta con su pecado y empiezan a hablar y le dice, mujer, créeme, que va a venir un momento en el cual los que buscan a Dios, los verdaderos adoradores, lo harán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dice, ustedes adoran lo que no conocen. El Señor les dice eso. Nosotros hablamos de lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor. ¿Qué les dijo? Ustedes samaritanos adoran a un Dios que no conocen. Sus reuniones pueden, y de hecho lo eran muy fogosas, pero eran una locura. No adoraban al único Dios verdadero. Adoraban a un Dios que se habían creado en sus propias mentes. Pero el Señor les dice a los fariseos, a los que tenían la verdad, ustedes están muertos, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes si tanto supieran la Biblia, verían que yo soy el Hijo de Dios y me rechazan. Entonces ellos habían separado el espíritu y la verdad, pero no, es espíritu y en verdad. No se pueden separar, no se pueden divorciar, pero siempre tenemos la tentación a hacerlo. Y tenemos que rechazar. Este texto nos lleva de nuevo a la pregunta sobre que si la ley todavía es obligatoria para los cristianos. Y sobre si todavía se espera que la obedezcamos. Y la respuesta es sí y no. Sí en el sentido de que nosotros como creyentes morimos a la ley en Jesucristo cuando Él pagó en el Calvario nuestra deuda de pecado. Por ese acto quedamos libres de nuestras obligaciones y penas bajo la ley. No tenemos que cumplirla en ese sentido. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Cristo llevó tu maldición. Vos no tenés que cumplir las exigencias de la ley para ser salvo. Pero, hermanos, hermanas, la libertad de la ley no trae libertad para pecar, sino todo lo contrario. Ahora tenemos libertad por fin para hacer lo que es justo. Por primera vez ahora en Cristo podemos finalmente hacer lo que está bien. Ahora tenemos una libertad que las personas que no son regeneradas no tienen y no pueden obtener por sí mismas. ¿Ves tu posición? ¿Ves lo bendecido que sos, lo afortunado? Ahora en Cristo podés vivir para la justicia de Dios. La ley sigue siendo importante para el cristiano. Por primera vez, él está en capacidad para satisfacer las demandas de justicia de la ley, el espíritu de la ley, como fue el deseo de Dios desde un principio cuando dio la ley. Porque ahora el cristiano tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo de Dios mismo que lo llena de poder para obedecer. Con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico puede decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella para ver qué es lo que a Dios le agrada, porque yo lo amo y quiero complacerlo. Ese es el Espíritu. Como creyentes estamos muertos a la ley en lo que respecta a la condenación que impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, amamos y servimos la ley de Dios, sin reservas y con un corazón lleno de gozo. También sabemos que obedecer su ley es hacer su voluntad y que hacer su voluntad equivale a darle gloria a Dios. Déjenme ser santo. Déjenme ser santo. La Biblia enseña que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios mientras disfruta de Él para siempre. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás disfrutando de Él? ¿Le estás dando gloria? Ahora podés hacerlo en Cristo y solamente unido a Él. El punto de Pablo no es que la persona redimida solamente sea capaz de hacer lo que es correcto, sino que en efecto hará lo que es justo hacer.
Muchas traducciones de la palabra sirvamos, 7:6 de Romanos, muchas de las traducciones de sirvamos, que es douleo en griego, ahí ven, de modo que sirvamos, en español son un poco ambiguas y no transmiten todo el ímpetu del término griego. Este verbo, sirvamos, en su idioma original, no describe el servicio voluntario de un trabajador contratado, el cual puede rehusar una orden y buscar otro trabajo y otro jefe si lo desea. No, se refiere de manera exclusiva al servicio de un esclavo arrojado, cuyo único motivo para existir consiste en obedecer la voluntad de su amo. ¿Te deleitas en obedecer a Dios? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Lo haces? Si es no, vení a Cristo. No dudes más, no des más vuelta. Vení a Cristo para ser liberados de la condenación del pecado, para ser liberados del dominio del pecado y para ser dominados del yugo de la ley. Vení a Cristo. Vení a Cristo. Necesitas arrepentirte, todos hermanos, todos nosotros, de nuestro orgullo, de nuestra incredulidad y venir a los pies de Él. Solo Cristo, solo Cristo. Aplicaciones. Entonces se pueden resumir 3 posibles actitudes hacia la ley. Aplicaciones para la semana y para el resto de nuestras vidas. Hay 3 resúmenes en cuanto a las actitudes que podemos tener hacia la ley. Pablo rechaza las 2 primeras y aprueba la tercera. Podríamos llamarla legalismo, antinomianismo y libre cumplimiento de la ley. Ya hemos hablado en el pasado de esto. Los legalistas están bajo la ley y viven esclavizados a ella. Imaginan que su relación con Dios depende de su obediencia a la ley y procuran ser justificados y santificados mediante ella. Pero los abruma la incapacidad de la ley para salvarlos. Por otro lado, los antinomianos o los libertinos van al extremo opuesto. Culpan a la ley de sus problemas, la rechazan totalmente y afirman que están libres de toda obligación de cumplir su demanda. Han confundido y convertido la libertad de Dios en licencia para pecar. Pero finalmente tenemos los que Dios aprueba. Los que aceptan el libre cumplimiento de la ley mantienen el equilibrio. Se regocijan tanto de ser libres de la ley para la justificación y la santificación como de su libertad para cumplirla. Ahora pueden hacerlo. Se deleitan en la ley como la revelación de la voluntad de Dios, pero reconocen que el poder para cumplirla no está en la letra de la ley, sino en el espíritu. Por lo tanto, los legalistas temen a la ley y están esclavizados a ella. Los antinomianos odian la ley y la repudian, pero quienes aceptan libremente la ley, la aman y la cumplen. Otra aplicación más: nunca dejás de necesitar del Evangelio. Cuando estaba coordinando al principio, cuando se iba a predicar el Evangelio, este es el momento más importante. Acá se define tu salvación, de que vos entiendas el mensaje del Evangelio y creas en él. Y algunos dicen, bueno, está bien, el Evangelio, me salvo y ya. Vivo la vida cristiana haciendo otras cosas. No, sos salvado por el poder del Evangelio y sos santificado también por el poder del Evangelio. Por eso todos los días te tenés que predicar a vos mismo el Evangelio. Vos necesitas un Salvador todos los días. Todos los días necesitas un Salvador que haga lo que vos no podés. Oh, Dios quiera despertarte a esta realidad y puedas dejar un costadito tu orgullo y tu autosuficiencia y depender solamente de lo que Cristo hizo. Los creyentes somos sostenidos por Dios solamente a través del Evangelio. Fuimos librados de la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. ¿De quién? De Él que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Despertá, despertemos. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿A qué te estás aferrando?
Ah, tu trayectoria evangélica. No, yo, ¿sabes? Hace un montón que voy a la iglesia. Dios me va a salvar. Un pastor nos decía que tristemente había conversado con una mujer que durante toda su vida en iglesia le habían enseñado mal, y ella le decía: ¿sabes, pastor? Yo nunca oré ni leí la Biblia con mangas cortas. Como ella creía que al no haber orado de mangas cortas o leído la Biblia tenía la aprobación de parte de Dios. Y algunos me miran con cara de ¿cómo puede ser? Pero no nos fijemos tanto en esta mujer, sino en cada uno de nosotros. ¿A qué te estás aferrando? No, yo vengo hace un montón. Yo venía a la iglesia antes que existiera la tele a color, y Dios me va a salvar por eso. No. Pablo escribió: si alguno piensa de que qué tiene de confiar en la carne, dice Pablo, yo le gano, pero no se trata de eso. Yo fui el más religioso de todos, dice Pablo, pero no se trató de eso. Hermanos, hermana, amigo, amiga, si no renuncias a la idea de querer aferrarte a tus buenas acciones, a tu trayectoria evangélica, a lo buena persona que crees ser, no vas a poder ser salvo, no vas a poder ser salvo. Es necesario ser librado de esa idea para ser unido a Cristo. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. Este es el único modo posible de dar fruto para Dios, fruto real. De la nueva relación que ahora estoy con Cristo, fluyen obras prácticas que son consecuencia de que Dios ya te salvó. Y no al revés. A veces queremos poner la carreta, ¿no?, delante del caballo. No, para que la carreta ande bien, ¿qué tenemos que hacer? Poner el caballo adelante. Miren lo que dice Gálatas 2:21. Y no hagas esto, hermano. No deseches la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si vos te pudieras salvar cumpliendo tus reglas, ¿por qué Dios quebrantó a Jesucristo y lo mandó a morir en la cruz? Era la única forma de dar salvación. Otro versículo más y terminamos. Filipenses 3:7. Pablo dice: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, les gano a todos. Pero dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ya todo perdió su valor. Cristo es lo importante para mí y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en ¿quién? En Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Vamos a orar.